Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en el comienzo de esta maravillosa semana, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que todos nos enseñaron a vivir por nuestros sentidos desde que entramos en este mundo. Lamentablemente he aprendido con el pasar del tiempo que si algo es fácil de engañar es nuestros sentidos. Piensa por un momento y te darás cuenta que en algún instante de nuestra vida los sentidos nos han jugado una mala pasada, como también en otros momentos nos han engañado intencionalmente, haciéndonos ver, escuchar y sentir lo que no existe. Creo que todos hemos pasado por ese momento en que hemos dicho, pensé haber visto, pensé haber escuchado. De hecho, el apóstol Pablo dijo en segunda de Corintios capítulo 11, verso 3, pero temo que así como la serpiente engañó con astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura en Cristo. La nueva versión internacional lo dice así, pero me temo, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Así que en este contexto, la conversación entra en un plano mucho más espiritual y logramos entender que el enemigo sigue trabajando igual. Él sabe lo vulnerables que somos en nuestros sentidos y lo fácil que es engañarnos a través de ellos. Ahora es muy importante comprender hoy que aquí es donde la fe trabaja y que al Pablo decir que era necesario vivir por fe y no por vista, se refería precisamente a esto. Caminar o avanzar por fe también está relacionado con una lucha espiritual entre vivir por fe y vivir por vista. En los 26 años que tengo en este camino de la fe, si algo he tenido que aprender es a moverme por fe. No me lo habían enseñado en ningún lugar y no es culpa de nadie, simplemente no sabíamos. Y en mi caso, nadie en mi familia tenía esa perspectiva, ni había vivido por fe, quizás sí por religión, pero no por fe. Por lo tanto, al no tener el conocimiento de que había otra manera de vivir la vida, pues solo nos movíamos, existíamos por lo que veíamos, sentíamos, escuchábamos o probábamos. Pero a medida que iba creciendo en el Señor a través de su palabra, un día me encontré frente a frente con este verso, 2 Corintios 5:7, porque vivimos por la fe, no por la vista. Es corto, pero a la vez es profundo, como lo dije ayer. Está escondido en este verso una poderosa manera de vivir. Vivir por fe es más que pertenecer a una iglesia o tener una religión que nos identifique. Lo que significa vivir por fe tiene que ver con, primero, una relación, una manera de pensar, de ver la vida. Tiene que ver con la perspectiva más amplia. También tiene que ver con el desarrollo de nuestros sentidos espirituales a través de los cuales nos podemos relacionar con el mundo espiritual que no vemos, que no sentimos y por esa razón lamentablemente pensamos que no existe. Sin embargo, cuando comenzamos a meditar en la palabra de Dios, a tener una vida espiritual activa, comienza a suceder algo especial en nuestro interior. Podemos decir que nos comenzamos a ejercitar espiritualmente. No podríamos decir cómo sucede, pero lo que sí podemos decir es que sucede. Porque no seguimos viviendo igual. Entendemos las cosas de otra manera. Comenzamos a discernir, a reaccionar de otra forma. Pero además comenzamos a enfrentar la vida de manera diferente. Descubriendo, por ejemplo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino espiritual. Y que la única forma de enfrentarla es por fe. Tengamos en cuenta unas cuantas verdades espirituales para afirmar lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 6, verso 12 al 13, quizás lo has escuchado, quizás no. Pero Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Así que para poder entender y ser consecuente con lo que creemos y de esa manera de poder vivir por fe, primero debemos meditar y percibir con nuestros sentidos que tenemos una lucha que no se ejecuta con los sentidos físicos, sino con los espirituales,
y que estos espirituales solo funcionan por fe. Ahora, cuando vives por vista, pues toda tu lucha se centra o se fija contra los seres humanos, contra las personas de carne y hueso, es decir, para ti todo el mundo que te rodea es culpable de lo que te sucede. Mientras el tiempo ha ido avanzando, he ido pensando y aprendiendo que vivir por fe te enseña a escoger tus batallas, en las que merece la pena pelear y aquellas que no. Ahora, una de las cosas más importantes es comprender que nuestras imperfecciones requieren una vida por fe, porque la fe nos perfecciona y nos habilita para seguir avanzando. Vivir por fe, mis amigos, nos hace conscientes de la debilidad de nuestra carne y también de la necesidad de depender de nuestra fe. Como dice Juan capítulo 6, verso 23, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Escucha esto, Mateo 26, 41, manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Juan 3, 6 dice así, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero ¿qué tal si escuchas esto? Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero recomendarte de manera especial para que esta semana leas y medites un poco en quietud y con calma y lentamente en Romanos capítulo 8. Por favor, escríbelo y léelo. Si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Y si no lo has leído, prepárate para leer algo extraordinario. Romanos capítulo 8. Ahora, por favor, quiero que recuerdes con una claridad bien especial en tu corazón esto que te voy a decir. Si quieres, escríbelo. Escucha bien. La fe cree en la palabra de Dios por encima de la evidencia de nuestros sentidos. Otra vez, la fe cree en la palabra de Dios por encima de la evidencia de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos, pues, son los que nos dan la evidencia de que algo es real, pero no del todo. Pero los sentidos espirituales que se ejercitan mediante la fe siempre te van a dar la evidencia de que Dios está presente. Ahora, todas las circunstancias materiales que vivimos deben ser mantenidas, sujetas a la palabra de Dios, y eso solamente se logra cuando vivimos por fe. Mañana veremos la segunda parte de esto que está muy emocionante. Vamos a seguir en este tiempo de avanzar. Y esta semana es la semana para aprender y perfeccionar el vivir por fe y no por vista. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.